Cuando abrimos la Biblia nos sumergimos en un mundo antiguo, lleno de nombres que ya no figuran en los mapas modernos. Canaán, Babilonia, Persia, Asiria. Pero, ¿alguna vez te preguntaste qué países actuales ocupan esos territorios bíblicos? Muchas veces, las historias sagradas sucedieron en tierras que hoy forman naciones modernas, con culturas, religiones y fronteras muy diferentes. Este viaje revelador conecta el pasado con el presente y te muestra cómo los escenarios de la fe siguen existiendo, aunque con otros nombres. ¿Estás listo para ver dónde caminó Moisés, dónde predicó Pablo y dónde fueron exiliados los profetas? Comencemos este recorrido por 10 países modernos que alguna vez fueron tierras bíblicas. 1. Israel y Palestina, antigua Canaán. La tierra de Canaán es uno de los escenarios más mencionados en la Biblia. Fue la tierra prometida a Abraham y a sus descendientes. A tu descendencia daré esta tierra. Génesis 12:7. Hoy, esa región se encuentra mayormente en el territorio de Israel y los territorios palestinos. Jerusalén, Hebrón, Belén y Jericó son nombres que siguen vivos y que tienen un peso espiritual y político enorme. Desde Josué hasta los profetas, Canaán fue el centro de la historia del pueblo hebreo, lugar de guerras, conquistas y promesas. Actualmente, esta zona es uno de los lugares más disputados del mundo, pero también uno de los más visitados por los peregrinos que buscan reconectar con su fe. Lo que fue la tierra de gigantes y profetas, hoy es el corazón de 3 religiones y testigo de una historia milenaria. 2. Egipto, tierra de esclavitud y milagros. Egipto no ha cambiado de nombre desde los tiempos bíblicos, pero su papel en la historia sagrada es inmenso. Fue allí donde José fue vendido como esclavo y luego se convirtió en gobernador, Génesis 41:41, y donde Moisés desafió al faraón en nombre de Dios. Es el país del Éxodo, de las plagas y del Mar Rojo abierto por el poder divino. A pesar de ser símbolo de opresión, también fue refugio. Incluso Jesús fue llevado a Egipto para escapar de Herodes, Mateo 2:13-15. Hoy, Egipto es una república islámica con una rica herencia arqueológica donde aún se conservan rastros de la civilización que se cruzó con los relatos bíblicos. Ver las pirámides y el río Nilo es recordar que Dios actúa incluso en medio de reinos poderosos. 3. Irak, la antigua Babilonia. El actual Irak cubre gran parte de lo que fue la legendaria Babilonia, la ciudad que desafió a Dios con su torre, Génesis 11:4, y más tarde llevó al pueblo de Judá al exilio. Babilonia simboliza orgullo, idolatría y poder mundano. Bajo el reinado de Nabucodonosor, Jerusalén fue destruida y muchos judíos fueron llevados a sus palacios. Allí vivieron profetas como Daniel, que enfrentó el horno de fuego y la cueva de los leones. Hoy, Babilonia es solo una sombra de lo que fue, pero Irak aún conserva ruinas que nos recuerdan el cumplimiento de las profecías. La caída de Babilonia fue anunciada siglos antes, Isaías 13:19, y su desolación sigue siendo un testimonio del juicio divino sobre la arrogancia humana. 4. Irán, la gloriosa Persia. Cuando los judíos fueron liberados del exilio babilónico, fue por orden de un rey persa, Ciro el Grande. Así dice Ciro, rey de Persia: «El Señor me ha encargado que le edifique una casa en Jerusalén». Esdras 1:2. La antigua Persia, hoy conocida como Irán, fue el imperio que permitió a los judíos reconstruir su templo. Profetas como Daniel y Esther vivieron bajo dominio persa, y muchas de las grandes decisiones que marcaron la restauración de Israel vinieron de allí. Hoy, Irán es una república islámica con tensiones geopolíticas constantes, pero su papel en la historia bíblica fue de gran impacto.
En sus palacios se tomaron decisiones que alteraron el destino de naciones enteras, mostrando que incluso imperios gentiles pueden ser instrumentos de los planes divinos. 5. Siria, la antigua Aram. Aram fue una región vecina a Israel con su capital en 1900, Damasco, que aún es una ciudad habitada. Es uno de los lugares continuamente mencionados en la Biblia. El rey de Aram fue enemigo constante de Israel, pero también ocurrió allí una historia impactante: la sanación de Naamán, un general sirio leproso, por el profeta Eliseo. 2 Reyes 5. Además, Pablo tuvo su encuentro con Cristo camino a Damasco. Hechos 9:3-5. Siria, como nación moderna, ha atravesado guerras y caos, pero su conexión con el texto bíblico sigue vigente. Es una tierra de encuentros y conflictos, de milagros y conversiones, que aún resuena en la fe de millones. 6. Turquía, Asia Menor en los tiempos de Pablo. Aunque muchos no lo saben, gran parte del ministerio del apóstol Pablo ocurrió en lo que hoy conocemos como Turquía. Ciudades como Éfeso, Galacia, Pérgamo y la Odisea están ubicadas allí. En Apocalipsis, las 7 iglesias a las que Jesús envía mensajes estaban todas en Asia Menor. Apocalipsis 2:3. Esta región fue un epicentro del cristianismo primitivo, con comunidades vibrantes que recibieron epístolas y visitaron apóstoles. Hoy, Turquía es un país secular, de mayoría musulmana, mas sus tierras aún guardan ruinas y vestigios de una fe que alguna vez se expandió con fuerza desde allí. Caminar por Éfeso es revivir las palabras de Pablo y ver cómo el Evangelio se abrió paso entre imperios. 7. Arabia Saudita, el desierto de Moisés y Ismael. El noroeste de Arabia Saudita es identificado por muchos estudiosos como la región de Madián, donde Moisés huyó tras matar a un egipcio y donde conoció a Dios en la zarza ardiente. Éxodo 3:1-2. También es tierra de Ismael, el hijo de Abraham, cuyo linaje, según la Biblia, se estableció desde Javila hasta Shur. Génesis 25:18, zonas cercanas a esta región. Aunque el Islam domina hoy en Arabia Saudita, la Biblia nos muestra que allí Dios actuó de forma poderosa en el silencio del desierto. A menudo pensamos que los lugares santos están llenos de templos, pero también hay santuarios en las dunas, donde Dios habló fuerte y claro a sus siervos. 8. Líbano, las cedras de Tiro y Sidón. El actual Líbano alberga las ciudades antiguas de Tiro y Sidón, mencionadas múltiples veces en las Escrituras. Salomón utilizó la famosa madera de cedro del Líbano para construir el templo, 1 Reyes 5:6. También Jesús viajó a esta región, donde sanó a la hija de una mujer sirofenicia, Marcos 7:24-30. Aunque pequeño, el Líbano era un aliado estratégico de Israel y hogar de culturas que influenciaron fuertemente a la región. Hoy es un país con complejidades religiosas, pero aún se pueden ver los majestuosos cedros, testigos vivos de una historia espiritual profunda. La tierra que proveyó recursos para el templo también recibió milagros y enseñanzas de Jesús. 9. Jordania, las tierras del este del Jordán. Jordania fue hogar de muchas historias bíblicas. Allí estaban Moab, Amón y Edom, pueblos emparentados con Israel. También fue donde Moisés vio la tierra prometida desde el monte Nebo antes de morir. Deuteronomio 34:1-5. Las ruinas de Petra, posiblemente Edom, y otras ciudades antiguas como Rabá, actual Amán, nos muestran que esta tierra fue escenario de conflictos, pactos y revelaciones divinas. Hoy, Jordania es un país pacífico en comparación con sus vecinos, pero sigue guardando en sus montañas y desiertos ecos del pacto de Dios con su pueblo. Es una tierra de fronteras, geográficas y espirituales, que marcó el fin de una era y el inicio de otra. 10. España. La misteriosa Tarsis, aunque no es un país,
bíblico directo. Muchos estudiosos creen que la ciudad de Tarsis, a donde Jonás intentó huir de Dios, era una colonia lejana en la costa de España, posiblemente Tartesos. Pero Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis. Jonás 1:3. Tarsis representa el deseo humano de escapar del llamado divino, de alejarse lo más posible del propósito. España, en la actualidad, tiene una rica tradición cristiana, pero su mención indirecta en la Biblia nos recuerda que no importa cuán lejos creamos estar, Dios siempre tiene un plan para alcanzarnos. Tarsis era símbolo de evasión, pero también de redirección, donde Dios muestra que su voluntad siempre se cumple. Ahora que conoces qué países modernos fueron escenarios de los eventos más impactantes de la Biblia, ¿te habías imaginado que tanta historia sagrada ocurrió en territorios que aún existen hoy, aunque con otros nombres? Si este video te enseñó algo nuevo, déjalo en los comentarios. Queremos saber, ¿ya conocías estas conexiones? ¿Cuál de estas regiones te sorprendió más? Y si te gustan estos viajes entre lo antiguo y lo actual, suscríbete ahora mismo y activa la campanita para no perder ningún otro contenido. Aquí, la historia sagrada nunca se detiene, solo se transforma. Nos vemos en el próximo misterio bíblico. Shalom.